Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Pérez. Hoy es martes 18 de agosto y siendo las 17:30 horas le doy la bienvenida. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Agricultura Digital, cómo potenciar los datos para ser más precisos y maximizar cada ambiente, a cargo de Matías Corradi. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Al finalizar la presentación, les pasaré algunas de las preguntas al disertante en base a la cantidad que recibimos y el tiempo que dispongamos. Intentamos poder realizar todas las preguntas. Les recomendamos, por favor, que lo realicen durante la presentación. También recordarles que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No se olviden de pasar por el espacio de Apreci dentro del hall comercial, donde encontrar entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y el contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no se olviden de utilizar el hashtag Congreso Apreci y así no perderse nada. A continuación los voy a presentar brevemente a Matías Corradi para dar inicio a la presentación. Matías Corradi es líder de FieldView para el Cono Sur. Él es ingeniero agrónomo y experto en agricultura digital. Ahora sí, los dejo con Matías. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que es muy especial hacerlo de una nueva manera, ¿no? A diferencia de otros años que nos hemos juntado en el taller, ahí en Apreci, hacerlo de una nueva manera representa también un cambio de paradigmas, ¿no? Y si quieren, me gustaría arrancar mi presentación con alguna reflexión, ¿no? Al respecto. Si nosotros pensamos que claramente estamos en una era de datos, ¿no? Y claramente después de esta pandemia y de esta situación que estamos viviendo, refuerza mucho más este concepto, ¿no? Que estamos viviendo en la era de los datos, y que los datos y el uso de datos son el nuevo quiebre de paradigmas para muchas industrias, pero también para la agricultura. Y si quieren vamos a hablar un poquito de eso a lo largo de mi presentación. Y para ver un poco este concepto de estamos en la era de los datos, cómo están creciendo el uso y la generación de esos datos, ¿no? Y el gráfico que estoy compartiendo con ustedes tiene que ver un poquito con eso. Cómo los datos, la generación de datos, está creciendo de una manera exponencial. Y, digamos, ustedes entenderán lo que es este crecimiento exponencial, donde vemos que cada año se genera mucho más información, más datos que el año anterior. Y esto está cada vez creciendo de una manera más. De hecho, se estima que para el 2025 se van a estar generando 175 zettabytes de datos. Y esto era prepandemia. Yo creo que esta curva ya nos quedamos cortos en el contexto que estamos viviendo, porque esta estimación se hizo en noviembre del 2018, con lo cual hoy me imagino, y digamos que esto todavía se ha acelerado mucho más, pero 175 zettabytes de datos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuánto es eso? ¿No? ¿Cuánto es un zettabyte de datos? ¿No? Y para que ustedes tengan una idea, ¿no? ¿Cuánto representa 175 zettabytes de datos? ¿No? Para que tengan una idea, un zettabyte representa 1 billón de gigabytes. Ya un giga, para mi época, es bastante. 1 billón o 1.000 millones de gigabytes es un montón. Pero la verdad que todavía queda ahí, digamos, difícil de cuantificar esto, ¿no? Y para cuantificarlo de una manera más precisa, me gustaría traerlo a algo más tangible, ¿no? Y, digamos, yo tengo ya algunos años y, digamos, recuerdo todavía los DVDs, no sé cuántos de ustedes, ¿no? Conocían o conocen los DVDs, cuánto almacena un DVD, pero si nosotros quisiéramos almacenar esos 175 zettabytes en discos, en DVDs, tendríamos que hacer 23 pilas de DVDs desde la Tierra a la Luna, para que tengamos una real dimensión de la cantidad de datos que se generan. Claramente estamos en la era de los datos.
Y en la agricultura esto es una gran oportunidad, porque entendemos que los datos nos permiten y nos van a ayudar a poder quebrar un montón de paradigmas que hasta ahora, para los que hasta ahora encontrábamos muchas limitantes, ¿no? Y llevándolo a Fieldview, a Climate, es cómo estamos desde Climate, ¿no?, generando datos, ¿no? Y esta es la curva, ¿no? Yo mostré antes la curva de exponencial de generación de datos. Esta es la curva, digamos, de generación de datos dentro de Fieldview, que es la plataforma de agricultura digital. Y si ustedes ven, estamos creciendo a esa misma relación exponencial. De hecho, esto está en el 2019, y para que ustedes tengan una idea de cómo seguimos creciendo en el 2020, en mayo del 2020 ya habíamos acumulado 30 millones de horas de datos. Claramente seguimos creciendo, la agricultura sigue creciendo a esa tasa exponencial de generación de datos. Y esto es Climate a nivel global. Esto es agricultura digital a nivel global. ¿Cómo estamos creciendo en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica también estamos creciendo a la misma tasa, a esa tasa exponencial. Claramente arrancamos después que Estados Unidos, lanzamos en Latinoamérica más tarde, de hecho en Argentina Fieldview lanzó hace un año, pero en definitiva seguimos creciendo a esa tasa exponencial, ¿no? Y en definitiva, ¿qué todo esto, qué nos permite esta cantidad de datos? Y básicamente nuestra misión es básicamente ayudar al productor a tomar mejores decisiones en base a esos datos. Y hoy vemos muchas máquinas como esta que estoy proyectando acá, que tienen un montón de sensores, están generando continuamente datos, pero la realidad es que hasta ahora muy pocos de esos datos terminaban en un lugar donde esos datos podían aprovecharse. Bueno, hoy esto está mucho más desarrollado, más conectado, y Fieldview es una de las plataformas que ayudan esto, de poder empezar a darle utilidad a ese dato y que el dato no quede solo en un valor, sino que ese dato empiece a generar información valiosa para que en definitiva el productor pueda tomar decisiones en base a esa información, decisiones que le agreguen valor. Y estoy hablando un poco de decisiones, ¿no? Y hay un estudio que dice que el productor toma más de 60 decisiones importantes durante toda la campaña. Y yo quise graficarlo acá con, digamos, con algunas de las decisiones que toma el productor. Claramente hay muchas más, estas son solo agronómicas, ¿no? Y un productor toma decisiones en todo contexto, y en Argentina mucho más, ¿no? Donde tiene que variables económicas, financieras, ¿no? Pero el productor toma más de 60 decisiones a lo largo de todo el ciclo productivo. Y muy pocas de esas decisiones están basadas en datos, ¿no? Están basadas en datos duros que permitan, en definitiva, tomar ese dato o esa decisión con mayor sustento, con mayor, digamos, viabilidad económica o que esa decisión tenga un mayor impacto, ¿no? Y la verdad que yo soy agrónomo, trabajé de chico desde recorriendo lotes, haciendo monitoreo de cultivos, y la realidad es que la cantidad de decisiones que tomamos, tomando una muestra que en definitiva, que es la muestra que podemos tomar recorriendo, la verdad que son muy pocas las muestras. Entonces, hoy como toda esta transformación digital nos abre una gran puerta de poder empezar a tomar esas decisiones con mucho más cantidad de datos, esas decisiones con más solvencia, y en definitiva nos ayuden a generar más productividad y mayor eficiencia. Entonces, un poco para avanzar, me gustaría compartir con ustedes la experiencia de un productor, ¿no?, sobre este uso de datos y sobre la toma de decisiones en base a datos. Hace un año, más de un año que estamos trabajando con Fieldview, que conocimos la aplicación y que le vimos muy buena utilidad para ayudarnos al monitoreo a campo y a digitalizar todos los campos que tenemos bajo nuestra órbita. Al principio la utilidad fue para ver el estado de los cultivos, para ver los sectores de los lotes de diferente calidad, en base a las imágenes de índice verde que descarga, pero seguimos utilizándolo posteriormente para hacer monitoreo de malezas
y para identificar los sectores donde por ahí había alguna maleza que se escapaba o alguna maleza nueva que emergía en los cultivos, y permitía ganar tiempo y asegurarnos de encontrar esos lugares. La opción que tiene la aplicación, que es para realizar prescripciones, esas prescripciones nosotros las realizamos para las pulverizaciones, seleccionando o marcando los manchones de maleza que queremos controlar, y esa prescripción se la pasamos al productor o al aplicador, seleccionándole los lugares donde están las malezas problemáticas para ir a realizar directamente esa aplicación. Eso nos permitió el ahorro depende de la superficie que haya, problema que haya en el lote, pero ahorro de hasta un 80% en las aplicaciones, en el gasto de producto, porque vamos directamente a hacer el control a los lugares donde vemos que está esa maleza. Y la verdad que quise poner este ejemplo, porque es un ejemplo muy práctico y simple de cómo tomar decisiones con datos nos generan un valor, ¿no? Y la verdad que, digamos, si pudiera verle la cara a cada uno de ustedes, me imagino que muchos de ustedes salió a recorrer un lote de soja, ¿no? Si uno quisiera recorrerlo, como hizo acá el productor, si uno quisiera recorrerlo en su totalidad, ¿no? Y uno lo quiere recorrer, la verdad que si uno se pone a pensar que si lo quiere recorrer mirando 2 surcos, ¿no? 4 surcos, 2 metros, un lote de 100 hectáreas me lleva 480 kilómetros. Entonces, claramente se me escapan lugares donde había maleza y no la pude recorrer. Entonces, este productor usó datos, usó una imagen satelital en este ejemplo, definió dónde estaba el problema y en base a ese dato generó una información, ¿no? En definitiva voy a ofrecer una aplicación, hizo una aplicación variable selectiva y en este caso se ahorró el 80% del producto, porque aplicó solo donde era necesario, sin hablar de todos los beneficios desde ambientales, ¿no? A los económicos, ¿no? Entonces, en definitiva, cómo el usar datos nos permite tomar mejores decisiones. Y eso es el gran quiebre de paradigma de toda esta transformación digital, ¿no? Entonces, y para llevarlo un poco a cómo estamos trabajando en este sentido, me gustaría contarles que Filvio es una plataforma, es la plataforma líder a nivel mundial, que de hecho hemos lanzado primero en Estados Unidos, después se lanzó en Canadá, en Brasil, posteriormente en Europa y en Argentina el año pasado. Hoy ya hay más de 36 millones de hectáreas metidas en la plataforma, de hecho terminamos el año pasado con 36 millones de hectáreas de datos dentro de la plataforma de FieldView, y este año, de hecho, estimamos llegar a las 50 millones de hectáreas de datos. O sea que realmente hoy es la plataforma líder a nivel global. Y, en definitiva, ¿qué es FieldView y en qué le agrega valor al cliente? Entonces, al usuario, ¿no? Y, en definitiva, lo voy a resumir en 3 grandes pilares, 3 grandes, digamos, beneficios. El primero, FieldView es una plataforma que permite conectar todos los datos del campo en un solo lugar, ¿no? Imaginemos, ¿no?, datos que hasta ahora teníamos como un mapa de rendimiento de una cosechadora, que yo tenía que ir a llevarlo a un pendrive, ponerlo en un software, sacarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a conectar datos de cosechadoras, sembradoras, mapas de suelo, imágenes satelitales, todo en una sola plataforma? Entonces, el dato, en definitiva, me empieza a ser útil desde el mismo momento que se genera. Y eso lo logramos ya que desarrollamos un dispositivo que se conecta a la máquina, entonces ese dato empieza a ser útil no cuando lo bajo del pendrive a la computadora, sino desde el mismo momento que se genera. Y además permite integrar múltiples capas de datos en una sola plataforma. El segundo beneficio es poder gestionar la operación de una manera más eficiente. Y como ya les dije, yo soy agrónomo, de chico, o cuando apenas me recibí, uno de mis principales trabajos fue ir a hacer control de siembra. Entonces, este dispositivo FieldView Drive que se conecta a la máquina me permite visualizar qué está haciendo la máquina en el momento que lo está haciendo. Entonces, una sembradora, una pulverizadora, una cosechadora, yo puedo ver cómo está trabajando y, en definitiva, lo más importante, me permite corregir si está haciendo algo que no es lo correcto, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a hacer un control de siembra, me iba a fijar, ¿no?, cómo estaba sembrando, ¿no?, a la velocidad que estaba sembrando, porque la velocidad era una respuesta de la calidad,
Y en definitiva, iba un rato y después me tenía que ir al otro lote, ¿no? Entonces, recuerden este dato que yo les decía, un lote de 100 hectáreas, yo lo quiero recorrer todo, son 480 kilómetros. Manejo 5.000 hectáreas, 6 vueltas al mundo. Es imposible estar en todos los lugares. Claramente hay una gran oportunidad. Hoy, Fieldview permite gestionar toda esa operación de una manera más eficiente. Y el tercer pilar es poder maximizar la rentabilidad. Y acá es, digamos, una vez que tengo todos esos datos conectados en una plataforma, ya ahora puedo empezar a analizar cada parte del lote en profundidad. Puedo analizar densidad, puedo analizar la pulverización, puedo analizar, digamos, qué efecto hubo en cuanto a la aplicación de un producto. Entonces, puedo analizar cada parte del lote en profundidad y lo más importante, me permite empezar a entender cuáles son las variables que están afectando la productividad y la rentabilidad de mi cultivo. Así que estos son los 3 principales beneficios de Fieldview, pero para esto me gustaría llevarlo un poco más a un caso bien concreto, cómo esto se ve plasmado en un ejemplo concreto de un productor. Entonces, yo voy a estar cambiando acá a la aplicación en tiempo real, en vivo, ¿no? Esta es la app, de hecho, lo podemos ver acá, esto es Fieldview. Estoy entrando, este es un caso de un productor, ¿no? Que en definitiva tenía una sembradora, una pulverizadora y una cosechadora conectada con Fieldview, más las imágenes satelitales que proveemos, así que es un muy buen ejemplo de cómo todos estos datos pueden ayudar al productor a entender cada parte del lote y en definitiva tomar mejores decisiones. Y acá el primer dato que yo muestro es, por ejemplo, qué híbrido estoy sembrando, ¿no? En este caso el mismo productor, cuando va sembrando, pone el híbrido que está sembrando y en definitiva genera una capa georreferenciada de híbridos, que después vamos a ver que es muy importante. Primero, porque es una biblioteca digital, sé qué híbridos sembré en cada parte. Y después van a ver que después me permite hacer análisis teniendo en cuenta la respuesta a ese híbrido. El segundo, por ejemplo, la fecha de siembra, ¿no? Lo que me permitió es, conectándome el drive a esa sembradora, todo este dato ingresa automáticamente en la plataforma, no tengo que cargarlo, ¿no? Entonces, en este caso, ven cómo está sembrando. Lo que yo hacía antes, yo iba a controlar la calidad de siembra. Una de las variables de calidad de siembra es la velocidad de siembra. Entonces, acá vemos cómo, ¿no? Tenemos un mapa de velocidad de siembra. De hecho, yo voy arriba a la derecha, ¿no? Acá donde ven acá, arriba a la derecha, y de hecho este lote se sembró a un promedio de 7.6 kilómetros por hora, con una densidad promedio de 64.000 semillas. Entonces, en definitiva, me da información precisa sobre cómo fue sembrado ese lote, ¿no? Y después, un tema importante es, en este caso, el productor hizo una prescripción variable, ¿no? La puede hacer con Fieldview, la puede hacer de diferente manera y se la transmitió a la sembradora. Lo que hace Fieldview es recolectar cómo está realmente siendo sembrada esa prescripción. Este es el dato, esta es la capa de densidad de siembra, ¿no? De hecho, vuelvo a marcar en el recuadro ese, si ustedes se acuerdan, de hecho acá tengo desde el promedio por cada una de las hileras o por cada uno de los híbridos. Por eso es importante marcar qué híbrido estoy sembrando, porque después me permite analizarlo, ¿no? Entonces, en este caso, este productor, si ustedes ven acá, hizo una prescripción variable de semillas, entendiendo ambientes, lo puede hacer con Fieldview, lo puede hacer de otra manera, y este es el mapa de cómo sembró. De hecho, si ustedes ven acá, decidió en una parte dejar una franja de densidad fija. De hecho, decidió dejar una franja de densidad fija a menor densidad, como vemos acá, y una franja de densidad fija a mayores densidades. En definitiva, hizo un ensayo de densidad, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que vamos a ir viendo con Fieldview es que, en definitiva, todo el campo pasa a ser un ensayo. Y ahí es donde está la potencia de poder tener datos a la hora de tomar decisiones. Pero en este caso, este productor, voy a avanzar, hizo una aplicación de pulverización, conectó la pulverizadora, le conectó el Fieldview Drive, y si ustedes ven acá, este es el volumen que aplicó. De hecho, ahí están, él registró los productos que estaba utilizando, y esta es una aplicación de pulverización. Y si ustedes lo pueden ver acá en detalle, hay algo raro en esta aplicación, ¿no? De hecho, vamos a ver acá en detalle cómo fue el ida y vuelta de la pulverizadora,
y dejó un espacio sin aplicar. En definitiva, puede haber sido un error, ¿no? Entonces, imaginémonos poder ver esto, ¿no?, en tiempo real, o, en definitiva, porque FieldView funciona sin internet. Si tengo internet, en definitiva, mejora, porque puedo ver todo el tiempo que está haciendo la máquina. Si no, esto se almacena en un iPad, y cuando este iPad tiene conexión a internet, en definitiva, yo lo veo. En este caso no fue un error. El productor, como vieron ahí, aplicó un fungicida en este cultivo de maíz, y dejó 2 franjas para entender el impacto económico de esa aplicación de fungicida. ¿Qué vamos a ver al final, no? No voy a pasar por la imagen satelital, que después lo podemos ver, pero voy a ir directo al rendimiento. Entonces, el tercer punto, conectó FieldView a la cosechadora. Entonces, de hecho, acá ven la fecha de cosecha y todo, pero vamos a ir directo al rendimiento. Claramente, a simple vista, vemos, ¿no? De hecho, voy a dividir un poco la pantalla acá, como para analizar bien 2 variables, ¿no? Vamos a ver en campaña, pulverización, y esto es lo que mostrábamos antes, ¿no? Entonces, si vemos ahí, claramente en la parte donde no aplicó, hubo un impacto en rendimiento. Pero como dije antes, estamos en la era de los datos, vamos a medir cuánto, ¿no? Entonces, acá no importa sobre qué mapa trabajo, porque en definitiva, como dije, están todos los mapas, ¿no? Son uno arriba del otro, y en definitiva, la facilidad de tener todos estos mapas integrados es que después puedo analizarlos cruzando, ¿no? Entonces, voy a hacer este ejemplo, ¿no? En este caso, vamos a analizar, en definitiva, lo que hizo el productor fue dejar un espacio, dijo, bueno, ¿hay un retorno económico a la aplicación de fungicida en maíz? Entonces, vamos a marcar acá un polígono, ¿no? Para entender, en este polígono, y en este momento, es donde está yendo a la nube, a internet, toda esta información, ¿no? En definitiva, está almacenada en la nube, se cruzan todos esos datos, que son, imaginen que una hectárea tiene 900.000 datos, se cruzan entre los datos y me da esta respuesta. En ese polígono, 1.3 hectáreas, el rendimiento en la zona donde no apliqué fue 7.5 toneladas, ¿no? De hecho, ahí, como les dije antes, empieza a cruzar por las otras variables que vimos, densidad, variedad, ¿no? Pero en definitiva vamos a concentrarnos en el rendimiento, 7.5 toneladas de maíz en ese sector, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a marcar el sector donde sí aplicó la pasada de la pulverizadora, y acá es donde cruzamos de vuelta los datos. Entonces la única diferencia entre esta pasada y la anterior fue la aplicación de fungicida. 11.000 kilos, ¿no? 7.500, 11.000 kilos. Claramente hubo una respuesta, y después lo más importante, el productor definirá si esa respuesta cubre el costo del fungicida y la aplicación y tiene un retorno económico. Entonces ahí es donde está esta potencia, que en definitiva es cómo pueden los datos ayudarme a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, básicamente eso era un poco la historia que quería contar de este productor, que es un productor, digamos, que de hecho compartió este ejemplo con nosotros, ¿no? Y vemos claramente cómo poder tener datos sobre el cultivo me permite analizar cada una de las variables, y podríamos quedarnos un montón más de tiempo analizando, como dijimos allá, la densidad, el híbrido, pero bueno, la verdad que creo que está bueno. Aquellos que quieran profundizar más, tenemos un stand acá en Apresid, pueden ir, agendar una reunión con algún especialista donde les puede explicar en detalle cómo funciona. Pero en definitiva, FieldView ayuda al productor y lo acompaña a lo largo de todo el ciclo del cultivo, ¿no? Desde antes de la siembra, momento que estamos hoy, ¿no? Con FieldView el productor puede hacer una prescripción, como vio en ese productor, de pulverización, de fertilización, puede hacer una prescripción de semilla. Hoy nosotros este año lanzamos una funcionalidad nueva que está en modo beta, que es la posibilidad de hacer prescripciones de semilla híbrido específicas. Generamos ambientes de manera automática y en definitiva entendemos las curvas de respuestas, en este caso para híbridos, de muchos híbridos de Decal y de la tijereta, que en definitiva nos permite entender cuál es la respuesta de cada uno de esos híbridos, y en base a eso y el rendimiento target, generar una prescripción específica para cada uno de esos híbridos. Entonces, desde la presiembra, como les dije, la siembra, vimos cómo podemos capturar los datos, entender qué está pasando en la siembra, y todo eso me queda registrado. La pulverización, que lo vimos,
a lo largo de toda la campaña, con imágenes satelitales, que es lo que hizo el productor, vio con la imagen dónde estaba el problema y accionó. En la cosecha, poder ver la operación de cosecha, y en definitiva, una vez que está todo eso, cómo podemos después analizar y entender cada una de esas variables, cuál fue el impacto en productividad, en rentabilidad de ese cultivo. Entonces, por eso FieldView acompaña al productor a lo largo de todo ese cultivo. Entonces, uno se preguntará, bueno, ¿cómo nos conectamos a las máquinas? El FieldView Drive, el dispositivo, hoy somos, digamos, tenemos la mayor compatibilidad del mercado, somos compatibles con muchas marcas de equipamientos, de monitores, y de hecho seguimos trabajando para expandir esta compatibilidad. Nuestra visión es poder leer y ser compatibles con la mayor cantidad de marcas del mercado, pero ya hemos hecho un gran avance en los últimos años y este año seguimos avanzando en esta dirección de poder, digamos, entender esos datos, cómo están escritos y subirlos a la plataforma, ¿no? Entonces, pero esto, en definitiva, FieldView no es solo el software que yo les mostré, no es solo la plataforma que yo les mostré, sino que es una plataforma abierta, colaborativa, porque además de poder dar todos esos datos que, como dije, nos conectamos a las máquinas, también nos conectamos a otras soluciones de terceros, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, Taranis, una empresa que da imágenes de satelitales, de aviones, de drones, que se complementa perfectamente con FieldView, donde el productor puede tener una imagen mucho más precisa, pero esa imagen sola, vista en la plataforma de Taranis, por ejemplo, tiene un valor, integrada a FieldView, le agrega más valor al productor. Entonces el productor puede verla en Taranis, pero también la imagen, por ejemplo, el mapa de calor de Taranis, uno lo puede ver en FieldView y después cruzarlo, por ejemplo, con el mapa de rendimiento. Entonces, y como esas, tenemos muchas otras integraciones. A nivel global ya tenemos más de 60 socios de plataformas que logramos integrar y conectar estas apps o datos entre cada una de ellas. En definitiva, es el productor, que es el que tiene el dato en Taranis y en FieldView, el que habilita estos dos softwares a hablar entre sí. Entonces, FieldView, además de ser una plataforma, como yo les mostré antes, que le da datos y le agrega información al productor, es una plataforma que lo permite conectarse con otras plataformas, con otras soluciones. Y en esa dirección es donde nosotros estamos trabajando. Y por último, y para terminar y dejar un espacio para preguntas, en definitiva FieldView además hay un equipo atrás, un equipo que permite, en definitiva, acompañar al productor desde la entrega técnica que le hacemos con un equipo a campo que ayuda al productor a configurar, crear un entrenamiento al equipo, un equipo de consultores en la oficina que ayuda a maximizar el valor de los datos con el productor, y un equipo de soporte que, en definitiva, está todos los días de la semana, ¿no?, disponibles para que los productores que tengan consultas, dudas, puedan conectarse y así de esa manera resolver esas consultas. Así que bueno, intenté ir rápido como para poder dejar el mayor tiempo a preguntas, así que habiendo dicho esto, excelente campaña, esperemos que tengamos un buen año, y ahora dejo espacio a preguntas. Buenísimo, muchísimas gracias Matías por la presentación. Ahora voy a pasar a hacerte algunas preguntas que fuimos recibiendo por parte del público. La verdad que fuiste muy claro. Toda esta tecnología, ¿no?, que nos permite achicar esa brecha de rendimiento entre el potencial y el real que tenemos, con una mejor gestión de los recursos, como bien lo decías, y sobre todo de insumos. ¿Cuál crees que es el valor o uno de los grandes valores que aporta esta plataforma al productor? Sí, digamos, yo lo resumiría en dos aspectos, ¿no? Digamos, el manejo de datos, ¿no?, y el empezar a entender todas estas variables con datos, primero, al productor le permite ganar, digamos, mayor productividad por empezar nosotros hasta ahora estamos acostumbrados a manejar grandes superficies, y no manejamos cada metro cuadrado, digamos, de una manera específica. Entonces, con el uso de datos, este tipo de tecnología, empezamos a poder, como mostré en la prescripción, empezar a poder manejar cada metro cuadrado de una manera específica y por ahí destinar los recursos necesarios a ese metro cuadrado, digo, que podrá ser 10 metros cuadrados, lo que sea. Pero entonces, poder entender cada parte de tu lote en profundidad y generar una recomendación y un manejo específico para cada esa parte del lote es
es un gran valor. Segundo, poder identificar los errores, digamos, de una manera más anticipada y precisa, ¿no? Muchas veces los errores, me imagino que los que me escuchan habrán recorrido lotes, digamos, te llaman, che, se me terminó la semilla y vos habías planificado una densidad, y después se terminó la semilla cuando ya habían terminado de sembrar. Entonces, todo ese gap que hay entre, como dijiste, entre el rendimiento potencial y el real, mucho de ese gap es porque lo planificado no termina siendo lo ejecutado, ¿no? Porque es muy difícil estar atrás. Entonces, esa es la otra parte donde todo este tipo de soluciones permiten achicar ese gap. Me permite detectar un error, me permite detectarlo temprano, rápido, y corregirlo, para que ese error no se expanda en toda mi superficie, ¿no? Y el tercer punto es empezar a cruzar el resto de las variables, ¿no? Y en definitiva también cruzarle la variable económica. ¿Cuántos recursos voy a poner en este ambiente? ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces, yo creo que ahí va, ¿no? Más que trabajar sobre el rendimiento potencial, que también me permite, ¿no? Hay ambientes que hoy no estamos destinando la cantidad de recursos que le deberíamos destinar, porque tampoco tenemos los datos para sustentar eso. Entonces, podemos aumentar el potencial, pero lo más importante, podemos ir reduciendo ese gap entre el potencial y el real, tratando de manejar cada ambiente de la manera específica. Buenísimo, Matías. Ahí a lo último estuviste hablando un poco de que es un futuro colaborativo, es decir, que con toda esta gran cantidad de información que tenemos, hoy el productor puede elegir compartir la información, puede elegir utilizar otras plataformas de terceros. Y quería preguntarte puntualmente cómo se trabaja con la privacidad de ese dato. ¿El productor puede elegir a quién compartir, a quién no, o cómo trabajan con eso? Sí, está buenísimo la pregunta de la privacidad de datos, porque ahí es donde, si querés, de hecho, lo vivimos en muchas otras apps en el día a día, ¿no? Que vivimos, la bajamos y no sabemos cómo se maneja ese dato, ¿no? Y la realidad es que sí hay diferencias entre plataformas cómo manejan esa política de privacidad. La nuestra es muy clara, de hecho, es pública, está puesta ahí en la web, es muy restrictiva, el dato es del productor, el productor elige subirlo, bajarlo, puede elegir borrarlo, es decir, quiero que mi dato se borre de la aplicación, ¿no? Puede elegir compartirlo, porque es un poco lo que decías vos, es, yo tengo, digamos, la plataforma A y la plataforma B, y un dato de la plataforma A, que no sé, y le puse el caso de Taranis, ¿no? Puede ser Cima en Argentina, que estamos trabajando para ser compatibles, o muchas otras. El productor, digamos, tiene un dato de una plataforma y quiere compartirlo con su plataforma B, y él es el que da el ok formal y explícito de que el dato A se comparta con el B. De hecho, FieldView trabaja de una manera muy colaborativa. El dueño del dato es el productor, pero el productor trabaja con un equipo en el campo, ¿no? Y ese equipo en el campo quiere, en definitiva, porque el productor también dice, che, cuando vayas a recorrer, cargame el dato. El del campo no se tiene que ni usar la cuenta del productor, sino que se crea una cuenta gratuita, y es el productor el que elige compartir ese lote con esa persona que se creó una cuenta gratuita, por ejemplo, de FieldView, ¿no? Y mientras que el productor elija compartir ese lote con ese productor, con ese otro el que se creó la cuenta, ese que se creó la cuenta puede mirar, cargar datos. Cuando ese productor deja de compartir, esa otra persona no tiene más acceso a esa cuenta. Entonces, el dato es del productor, y es el productor el que tiene la potencialidad de verlo. Climate, en este caso, nosotros podemos ver el dato de manera agregada, anónima, ¿no? Y básicamente nuestros fines, como lo vimos con prescripciones, es desarrollar productos para los productores. Entonces, nosotros no vemos datos específicos de productores, ¿no? Vemos datos agregados, vemos datos con el fin de generarle más valor al productor, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros sí nos diferenciamos de otras plataformas que venden datos. Nosotros específicamente está bien definido en nuestra política que no vendemos datos de que están en la plataforma ni vamos a vender, ¿no? Entonces, sí es un tema clave y muy importante que aquellos que están usando plataformas se miren cómo es la política de privacidad de cada una de esas plataformas. Buenísimo, Matías. Tenemos otra pregunta que más que nada es, ¿cuál es la seguridad que tiene el usuario en cuanto a la elaboración de los datos en la plataforma? Por ejemplo, algunas prescripciones que por ahí desaparecen a los 2 años del lanzamiento. ¿Eso es así o cómo lo manejan?
por ahí no entiendo la pregunta. A ver, en definitiva es, o sea, el productor hace su recomendación, ¿no? El productor hace su prescripción usando la plataforma. Y la prescripción es del productor. El productor se baja el shapefile, que es el archivo que genera. De hecho, depende de las máquinas, es archivo para diferentes modelos de máquina y lo lleva a la máquina. La prescripción no deja de existir, sigue estando presente, ¿no? Por ahí sería bueno el ida y vuelta con el que escribió la pregunta para entender si estoy bien orientado, pero en definitiva, nosotros de hecho lanzamos este año lo que son prescripciones, como dije antes, de semilla, que son, digamos, usando todo lo que es ciencia de datos con ciencia de la agronomía, ¿no? Entonces, entendiendo, como dije antes, curvas de respuestas híbrido específicas, podemos hacer una recomendación para un híbrido específico. Eso recién lo estamos lanzando este año. No existía hasta ahora, y de hecho este año está todavía, lo lanzamos en modo beta para que los productores lo puedan ir probando, ¿no? Claramente en todo esto vamos a ir evolucionando y se van mejorando las prescripciones día a día, porque cuanto más información tenemos, mejor recomendación podemos hacer para esa prescripción. Bien. Si después me quiere contactar el que escribió y no fui lo suficientemente claro, que me escriba y lo charlamos. Bien, perfecto. ¿Y cuál es el impacto del uso de la plataforma en el costo por kilogramo de soja producido? Es decir, ¿cuál es el retorno y en qué tiempo? ¿Tienen algunas mediciones al respecto sobre eso? Yo, digamos, claramente esto depende mucho de cada uno de los productores y de cada, digamos, proceso de cada productor. Y te voy a dar un montón de experiencias, y pueden ir al stand, consultar experiencias de productores, porque es muy dispar. Hay productores, como dijo el productor que puse en el testimonial, que ahorró el 80% de los agroquímicos que iba a poner en el lote, de la aplicación, ¿no? No sé, y esa fue una aplicación específica. Entonces, el ahorro va por múltiples factores. El otro punto que muchos productores comentan es cómo Filvio me permite controlar mejor lo que está pasando, ¿no? Yo sé cantidad de bolsas que yo le di, y en definitiva sé la cantidad de semillas que se usó, los químicos que se usaron, puedo controlar qué es lo que está pasando. Entonces el control de la operación, el control de los insumos es otro valor, ¿no? Y el otro punto es el ejemplo ese que mostré del fungicida, impacto de 3.000 kilos de diferencia. Entonces, como estos ejemplos hay un montón. Entonces, no es posible reducirlo a un único valor de kilos de soja, pero sí aseguro que la mayor cantidad de los productores que usan FieldView, que se quedan con la plataforma porque empiezan a entender qué es lo que está pasando en su lote, qué es lo que está pasando en cada parte de su lote, y empiezan a poder hacer una gestión más eficiente del mismo. No se podría reducir a un solo valor de costo, pero sí claramente hay un impacto muy positivo en reducción de costos, aumento de rentabilidad y aumento de productividad también. Bien. En el caso de productores que terciarizan los servicios de siembra y cosecha con más de un contratista, ¿se puede conectar el servicio en más de una máquina, ya sea sembradora o cosechadora, en simultáneo? Sí, y te voy a mostrar acá, lo voy a mostrar que no lo mostré en la presentación y ahora se me están viendo. Para que tengan una idea, el FieldView Drive es esto que ven acá. Esto de acá es el dispositivo que se conecta al puerto CAN, al puerto de diagnóstico de cosechadora, de un tractor con una sembradora atrás sembrada, digamos, que tiene acoplada. ¿No? Esto se conecta, y lo voy a poner ahí en el puerto de 9 puntos, ¿no? Y esto, digamos, recoge la información. Entonces, no lleva más de 5 minutos, ¿no? Conectar esto es como un parlante Bluetooth que se conecta a un iPad que está en la cabina, y ya está. Tengo que configurar, depende de la plataforma que tengo, el ancho de la plataforma, lo que sea, pero es muy simple de conectar, ¿no? Entonces, claramente viene el contratista y no lleva más de 5 minutos o 10 minutos conectar esto, configurarlo y salir a andar. Y después lo desconecto y listo. Entonces, es muy simple de conectar y obviamente puede haber múltiples máquinas conectadas con esto. De hecho, tenemos usuarios que tienen más de 40 máquinas conectadas al mismo tiempo.
Bien. ¿Cómo es el cobro del producto? ¿Es precio por equipo de establecimiento o por superficie? ¿Cómo lo trabajan eso? Perfecto. Digamos, nosotros tenemos dos productos. Uno que es el producto de entrada que llamamos, que es el primer paso a la agricultura digital, donde ofrecemos imágenes satelitales procesadas por nosotros, con un modelo propio, ¿no? Que son de diagnóstico y de vegetación. Ese producto no tiene límite de hectáreas y tiene un costo de $350 por productor por año. Y ahí puedo marcar la superficie que quiera, recibo las imágenes, puedo poner pines con fotos, trabajar, como dije, en equipo, ¿no? Eso tiene un costo de $350 por año. En el caso del FieldView Drive, que es la licencia de FieldView Plus, ese tiene un costo por hectárea mapeada, ¿no? Si es siembra, pulverización, cosecha, es una sola hectárea o es un solo lote, es una sola vez, no importa la cantidad de capas de datos que genere, ¿no? Y esto tiene un costo por hectárea, ¿no? Entonces, las imágenes es ilimitado, pero lo que es el mapeo tiene un costo por hectárea que se mapea con el FieldView Drive. Y eso lo pueden ver ahora, de hecho nosotros estamos en una etapa de pre-campaña, digamos, después para lo que quieran van al stand nuestro, ahí están, digamos, las condiciones y cómo pueden pedir un poco más asesoramiento. Pueden ir a la página, consulten en la página www.fieldview.com.ar y ahí están todos los precios. Y para que tengas una idea, arranca en $3 por hectárea. Y el precio va reduciéndose a medida que más hectáreas contrato. Ahora tenemos un descuento de pre-campaña de 25%, así que ya de los $3 ya arranca en un 25% menos. Bien, buenísimo. Sin duda que es una plataforma muy útil. ¿Y cómo trabajan con lo que es la capacitación del usuario y el servicio técnico postventa? O sea, una vez que uno adquiere la plataforma, ¿cómo trabajan después? Sí, la verdad que es algo de lo que fuimos aprendiendo antes del lanzamiento en Argentina, ¿no? Que, digamos, parte de lo que tenemos que darle al usuario es acompañarlo a lo largo de todo el año. No solo desde el inicio y capacitarlo al inicio, sino acompañarlo durante todo el año. Por eso es un poco el equipo que yo mostré atrás, ¿no? Uno no es que contrata FieldView y se las tiene que arreglar, sino que hay un equipo de asistentes técnicos a campo, que ayudan al productor en esta primera etapa de configurar la máquina, enseñarle cómo se configura, marcar los lotes, hacerle el entrenamiento al operario, ¿no? Ayuda a todo el equipo a entender cómo se usa FieldView. Después hay un equipo de consultores, que lo que hacen es, en definitiva, tratan de ayudar al productor, agendan videollamadas, que ahora están un poco más, digamos, estamos haciendo más videollamadas, ¿no? Entonces, en definitiva, hacemos videollamadas para ayudar al productor a sacarle el máximo provecho a la plataforma y a sus datos, ¿no? Que pueda entender todo lo que puede hacer con FieldView. Y un equipo de soporte de especialistas que en definitiva están los 7 días de la semana para, digamos, atender las consultas de todos los productores. Con esto, además, un poco lo que hicimos fue, creamos como si fuera una academia de entrenamiento, que es una plataforma que se llama FieldView, plataforma es el portal FieldView, donde nosotros tenemos videos, tutoriales de cómo se hace para A, cómo se hace para B. Entonces van con videos, tenemos muchos tutoriales ahí. Entonces, con estas 4 herramientas es donde nosotros acompañamos al productor a lo largo de todo el ciclo para que en definitiva trate de sacarle el máximo provecho a sus datos y sacarle el máximo provecho a cada información y a cada dato que tiene. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por la presentación. Creo que fuimos respondiendo todas las preguntas que el tiempo no permitió, pero bueno, después pueden acercarse también al HAL y poder visitar e incluso programar reuniones o chat con los disertantes que estuvieron acá en el Congreso. Así que nada más que agregar y muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Matías. No, muchas gracias a todos.